A continuación explicaremos el esquema 2 y algunas de las múltiples vías de traducción de señales iniciadas por la insulina. Todas ellas están mediadas como consecuencia de la activación de varias vías de traducción de señales divergentes y o que se cruzan. Las moléculas que se muestran en pantalla son las involucradas en la señalización. Lo primero que sucede es la unión de la insulina a su receptor. El receptor para la insulina es una proteína tirosina quinasa formada por una cadena alfa que es extracelular y tiene el sitio para la unión con la insulina, y una cadena beta formada por tres regiones: extracelular, transmembranosa y citoplasmática. Ambas cadenas se unen por enlaces disulfuro y dos de estos dímeros alfa-beta se unen también por enlaces disulfuro, formando un heterotetrámero. La unión de la molécula de insulina a las subunidades alfa produce una recolocación de estas y los dominios tirosina quinasa de las subunidades beta se aproximan entre sí. La yuxtaposición de los dominios tirosina quinasa da lugar a la transautofosforilación y activación del receptor. Estos receptores se relacionan con las proteínas de acoplamiento llamadas sustratos del receptor para la insulina o IRS, de los cuales hay 4. En este caso se muestra el IRS1. El IRS1 se unirá con un residuo específico de tirosina fosforilada del receptor de insulina activado. Las tirosinas fosforiladas sirven como sitios de unión para los dominios SH2 de otras proteínas, como la PI3K y la GRB2. Aquí se activará la vía rápida de PI3K y la vía lenta de GRB2. Primero veremos la activación de la vía PI3K. La PI3K es la enzima fosfoinositida 3 quinasa. Esta se activa de forma directa con la unión entre sus dominios SH2 y los sitios para fosforilación de tirosina receptor. La activación de PI3K conduce a la fosforilación de los fosfoinositidos en la posición 3 del anillo inositol. Los productos de esta enzima incluyen al PIP2 y PIP3. Estos proporcionan sitios para la unión de proteínas de señalización con dominios pH como la PDK1. PDK1 es una enzima quinasa 1 dependiente de fosfoinositida 3 quinasa, que puede tomar dos vías. Por un lado, fosforila las isoformas lambda y zeta de la proteína quinasa C o PKC. Por otro lado, el reclutamiento de PDK1 en la membrana plasmática crea un entorno para fosforilar y activar la PK-beta o AKT2. Estas dos vías tendrán como destino las proteínas transportadoras de glucosa tipo 4 o GLUT4. Estas se almacenan en las paredes de vesículas que se forman por endocitosis de la membrana. PKC y PKB van a fosforilar proteínas asociadas con esas vesículas intracelulares que contienen a GLUT4. Esto inicia una translocación de vesículas a la periferia celular. Las vesículas se fusionan con la membrana a través de exocitosis, llevando a los transportadores a la superficie celular. Ahí pueden mediar la captación de glucosa. Estos efectos generan un aumento de la absorción y el metabolismo de glucosa en el tejido adiposo, que es necesario para la síntesis de triglicéridos y la absorción y almacenamiento de glucosa como glucógeno en el músculo esquelético. Sin embargo, la PKB-beta o AKT2 puede tener otra vía. Acá se muestra la GSK3. Su función es inhibir la glucógeno-sintetasa o GS. PKB-beta o AKT2 fosforilará a GSK3, inhibiéndola. La inhibición de GSK3 permitirá que GS aumente la síntesis de glucógeno en el hígado y los músculos, junto con una disminución de glucosa en la sangre o hipoglucemia. Por último, tenemos otra vía que puede tomar IRS1. Se activa la proteína 2 unida al receptor del factor de crecimiento o GRB2 por la unión de su dominio SH2 con el receptor. Esto produce la transducción de señales a través de la activación del factor de intercambio de nucleótidos de guanina o SOS. Por lo tanto, se activa la proteína G monomérica RAS. La hidrólisis de GTP asociada a RAS da lugar a GDP, provocando la liberación de la treonina proteína quinasa RAF o CRAF que ya está activa. La CRAF va a fosforilar y activar a las quinasas MEK1 y 2. Las MEK1 y 2 fosforilan y activan a las MAP quinasas también llamada ERK. ERK es una serina quinasa capaz de traslocarse al núcleo para allí regular la transcripción, modificando la actividad de proteínas, incluyendo factores de transcripción. Esto conduce finalmente a cambios en la expresión de muchos genes. Los efectos fisiológicos de la activación del receptor de insulina son variados e incluyen alteración del metabolismo, los flujos iónicos, la translocación de proteínas, las tasas de transcripción y las propiedades de crecimiento de células sensibles.